Seguimos con Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos de la desnutrición crónica infantil y el mal de ojo. En realidad, desnutrición crónica infantil es una de las enfermedades más perversas de las poblaciones pobres. Más o menos mueren 12 millones de niños en edades comprendidas menores de 5 años en el mundo, de los cuales la mitad mueren generalmente en América Latina. Bueno, la desnutrición crónica infantil es un debilitamiento general del organismo de un niño menor de 5 años que se produce por dos razones. Una, porque la madre, cuando estaba en embarazo o en proceso de gestación, no tuvo una alimentación adecuada. O cuando nació el niño, adecuada para el feto, para nutrir al feto, o después que nació, el recién nacido hasta los 5 años, no tuvo una alimentación balanceada que le permitiera, diríamos, su desarrollo. Y por supuesto está en minusvalía de condiciones porque tiene retrasos en el crecimiento físico y en el desarrollo cognitivo. Hace más o menos 2 años hice una investigación en la parroquia rural de La Pile, del cantón Portoviejo, de la provincia Manabita de Ecuador, donde yo vivo, y vimos que había una gran incidencia de la desnutrición crónica infantil, lo que se correspondía con los patrones de comportamiento de la enfermedad en el mundo del subdesarrollo. Muchas veces cuando uno investiga, el investigador utiliza patrones biomédicos, o sea, lenguaje biomédico, y no puede comprender muchas veces la enfermedad. En ese error incurrí yo cuando hice hace varios años la investigación, y he visto, pues por supuesto, investigaciones de otras personas en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, Venezuela, donde han demostrado que hay una relación muy estrecha entre la desnutrición crónica infantil y el mal de ojo. El mal de ojo lo hemos oído nosotros desde muy niños, sobre todo en las zonas rurales. Cuando yo era niño en Barinas, pues los niños a veces cuando enfermaban era por mal de ojo, sobre todo en las familias que tenían menos recursos económicos y menor nivel educativo. El mal de ojo y la desnutrición crónica infantil es un debilitamiento general que se manifiesta en forma de vómitos, llanto incontenible, diarreas imparables, depresión, pérdida de peso, etc. Y son los mismos síntomas para las dos. Lo que sucede es que el mal de ojo es el llamado de la enfermedad dentro de un patrón sociocultural, y el diagnóstico, la deficiencia crónica infantil o de la nutrición crónica infantil es la terminología, obedece la terminología biomédica. Entonces muchas veces esas dos terminologías no logran conectarse, pero en realidad son la misma cosa. El mal de ojo es un mal de poblaciones subdesarrolladas y supersticiosas, ¿no? Y existe desde tiempo antiguo. En Egipto, por ejemplo, en el antiguo Egipto, el mal era tan difundido, tan extendido, que las personas, para protegerse de las miradas intensas de los que tenían la capacidad de transmitir mal de ojo, se ponían sombras debajo de los ojos, que seguramente es el inicio de la sombra con propósitos estéticos que se utiliza en el mundo femenino de hoy, ¿no? Se lo ponían porque era un cosmético negro que ensombrecía la parte de abajo del ojo, y el cosmético se llamaba col, y con eso se protegían de las miradas, diríamos, de las intensas miradas que transmitían el mal de ojo. El mal de ojo se cura de muchísimas maneras. Hay medidas de prevención y medidas curativas.
Entre las medidas de prevención se utiliza, y era muy normal verlo, en los campos, donde al niño, incluso en zonas urbanas todavía, al niño le ponen una pulsera, y esa pulsera tiene una manita negra de azabache o granos de peonía, o incluso lo que se llama el ojo turco, o lo combinan también con lo que se llama la medalla de Fátima. Bueno, lo cierto, fíjense, ven ustedes esto. Esto forma parte para evitar las malas vibras, ¿no? Eso yo lo tengo porque por razones socioculturales. Estando en una población indígena de la Sierra Ecuatoriana, en Ambato, en un mercado indígena, una señora de manera amable se acercó a mí y me dijo que quería regalarme una contra. Y entonces yo no iba a comprar nada porque no las uso, pero me dijo, no, yo se la regalo. Y me la puso. Y me dijo, no se la quite. Y usted va a vivir largo tiempo. Eso fue hace aproximadamente 3 años. Y parece que funciona porque han pasado 3 años y no me he muerto. Quiere decir entonces que algo tiene. Lo interesante sería cuando yo tenga 90 años o 100 años, pues que mire otra vez la pulserita de tela indígena y diga que efectivamente sí funcionó. Así no funciona la ciencia, así funciona, diríamos, las creencias populares, pero son creencias, a mí me parecen muy bonitas. Y yo cada vez que veo esto no lo veo por un sentido de vanidad, sino que recuerdo la ternura, la generosidad de la señora indígena que vino a regalarme ese. ¿Por qué? Porque le dio la gana, ¿no? Me le parecía algo a alguien. Bueno, lo cierto es que me regaló eso. Y el mal de ojo es una enfermedad supersticiosa y como tal, pues utiliza algunos elementos como talismanes, amuletos, cadenas, piedras preciosas que sirven para reducir la intensidad del mal de ojo cuando tratan de contagiárnoslo. Generalmente el mal de ojo es el resultado de una persona que te envidia, que nos envidia. Entonces el mal de ojo es el propósito de disminuir tus atributos porque te tienen envidia en las sociedades rurales, ¿no? Pero en las sociedades urbanas el mal de ojo es producido, o sea, los síntomas del mal de ojo es producido por la diarrea, la tos persistente, etc. Los vómitos es producido por el debilitamiento general de un niño que no ha sido bien nutrido, desde incluso antes de nacer hasta los 5 años. Hay también medidas que se toman después que el mal de ojo lo posee a uno, hay medidas que son preventivas. Voy a hablarles de una medida preventiva que me llamó mucho la atención. En México, en las zonas rurales mexicanas, existe lo que se llama la limpieza del huevo. Agarran un huevo crudo, lo rezan y lo van pasando en forma circular por todo el cuerpo del que tiene el mal de ojo. Luego, después que han hecho eso, mientras rezan la oración, que puede ser un Padre Nuestro, rompen el huevo y lo ponen, el contenido, clara y yema, lo ponen dentro de un vaso con un poquitico de agua. Y eso lo ponen debajo de la cama. Al cabo de, pasado un lapso, sacan el huevo de debajo de la cama y proceden a leerlo. Esa lectura tiene muchísimas interpretaciones. Una interpretación es que de acuerdo con la turbidez, o si es muy turbio el contenido, es porque uno está poseído. Pero si la yema agarra la forma de una cara de alguien que se parezca, que de nuestro entorno, esa es la persona que quiere hacernos mal. Entonces, es una creencia que existe en nuestras sociedades y es muy difícil explicarle cuando uno hace una investigación a una persona que su niño está sufriendo un cuadro, diríamos, grave de diarrea. Es muy difícil explicarlo
que eso se debe a una mala alimentación, se debe a falta de inocuidad en la manipulación de los alimentos o tal cosa. Entonces nosotros tenemos que trabajar con dos lenguajes, con el lenguaje biomédico que caracteriza y comprende la desnutrición crónica infantil y los males que lleva, hasta el punto de que son personas que no pueden insertarse integralmente en la sociedad en que viven porque tienen retrasos en el crecimiento cognitivo, en el crecimiento físico. Y la otra es que uno tiene que trabajar con el lenguaje sociocultural propio de sociedades rurales supersticiosas, que es el mal de ojo. Entonces, bueno, eso lo he visto yo durante toda mi vida. Yo vengo de un país subdesarrollado y bueno, ya me imagino que en el mundo, los hijos míos, por ejemplo, nunca sufrieron mal de ojo. Sin embargo, una de las primeras cosas que le ponía a la mamá era una cadenita con una manito de azabache o con semillitas de peonía. Bueno, espero que les haya interesado este programa y si eso es así, denle clic a me gusta y sigan entonces en la sintonía de programa Cartas de Cartay, que nos veremos en la próxima carta que vamos a traerles a ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.